Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos aquí una semana más, los podcasts de Un Gran Viaje. Aquí Pablo Strubel saludándote al otro lado del micrófono y volvemos una semana más sudando goterones con la organización de las jornadas de los grandes viajes. La verdad es que, bueno, ya te hablaba de ellas la semana pasada. Estamos ahora a principios de mayo de 2021 dándolo todo. La verdad es que hay 1001 tareas que organizar, coordinar, seleccionar, decidir sobre todo en este evento que organizamos Iciar y yo. Los dos solos con el apoyo de otra gente que nos echa un cable, pero al final toda la tarea de seleccionar los oradores, buscar patrocinios, coordinar con los medios la difusión, no sé, gestionar los auditorios, temas técnicos del streaming, la web. Bueno, la verdad es que es sarna con gusto no pica, pero cansa. Cansa y luego el resultado pues es genial, ¿no? Pero bueno, siempre que cuando nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos ahí a pensar y a remangarnos para organizar todo esto, pues siempre nos queda ahí. Siempre acabamos pensando, este es el último año, es que no podemos más, ¿no? Realmente es mucho curro, pero bueno, lo dicho, todo sea por el viaje, por contagiar esa pasión y esas emociones viajeras, un poquito el mismo propósito que tenemos con este podcast y por el cual estoy hoy aquí. Y hoy volvemos a hablar con Sergi Unanue, que hablamos la semana pasada se podría decir del primer tramo de su gran viaje, y hoy vamos a hablar de unas aventuras y unas movidas tremendas. Ya sabéis, si habéis escuchado la primera entrevista, y os recomiendo que la hagáis antes de escuchar esta, que vamos intercalando las anécdotas pues con reflexiones viajeras y otras cuestiones prácticas, pero hoy la vamos a centrar sobre todo en pequeñas aventurillas que se ha ido planteando, pequeños retos, pequeños o no tanto, a lo largo de su viaje, como por ejemplo cruzar Camboya a pie. Y piensas, ¿Camboya a pie? Sí, pues ¿por qué no? Él nunca había hecho un largo recorrido andando, se consiguió un carrito de bebés para cargar la mochila y ahí se lanzó a cruzar bajo el calor, en la solanera, en fin, toda una aventura que además, pasó por el hospital donde tuvo una infección y tuvo que pasar un par de semanas de reposo. También, hablamos de Tailandia, de Myanmar y de India, que es donde le llevó la ruta, hasta Nepal, que era donde quería empezar otra increíble aventura de las que nos hablará, nuevamente acompañado por Dani Benedicto, que se lanzaron y que representó cruzar Nepal de cabo a rabo por las montañas, recorriendo la Great Himalayan Trail, que dura 1.700 kilómetros, y lo hicieron en 99 días, casi 3 meses de travesía, ellos dos solos, teniendo que lidiar con congelaciones, deshidratación, mal de altura, desprendimientos, cruzar ríos semihelados, en fin, una aventura de alta montaña que acabó perfectamente bien, sin mayores incidentes y con una satisfacción enorme por lo logrado y con una reflexión, ya escucharéis, muy, muy potente y muy, muy interesante. Ahora la situación es que la pandemia supuso un parón a su viaje, pero no hay mal que por bien no venga, y fue un periodo súper productivo en el que ha producido varios documentales que ha ido colgando en su canal de YouTube, que ya sabéis que es los viajes de Walliver, y que han tenido, la verdad, muchísimo éxito, están súper bien, tanto de estas aventuras, de la de Camboya y como de anteriores, ¿no? Como la de los caballos por Mongolia y demás. Os lo recomiendo por completo. Y nada, su camino
nos sigue, hablamos con él desde México, conexión con Tenerife, y fue un verdadero lujo disponer de su tiempo, porque al final, a pesar de que, bueno, parece que hablar de viajes no representa nada, cuando estás en ruta, cuando tienes muchos proyectos, no es tan fácil encontrar el tiempo, así que le estoy súper agradecido, Sergi, por todo el tiempo que nos has dedicado a mí y a todos nuestros oyentes, a ti que estás ahí del otro lado escuchando. Espero que esta entrevista te guste, tanto como a mí me representó hacerla, y antes de ponerla me gustaría agradecer el apoyo en este programa a Web Empresa, que es una empresa dedicada al alojamiento de las páginas web, los blogs de viaje y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Y algo importante de esta empresa es que no te dejan solo, vaya, que te ayudan, te orientan, te dan facilidades para que personas o empresas que no son profesionales del mundo online, como es mi caso, pues podamos construir la presencia en Internet de una manera fiable y tranquila. Además tienen un montón de guías, de tutoriales propios y un foro súper completo donde contestan un montón de dudas de otros usuarios, y que además muchas veces son las mismas que uno tenemos, ¿no? Que uno tiene. En fin, que si tienes un blog o una web o estás pensando en crear uno, además ofrecen un 25% de descuento al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que poner el código Un Gran Viaje, todo junto, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y nada más, esto es lo que os quería contar de introducción de este episodio fantástico, la segunda parte de la entrevista a Sergi, en la que disfrutaremos un montón conociendo sus aventuras. Que la disfrutéis. Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a hablar de nuevo. Hola Pablo, muy bien. Sí, un placer volver a estar aquí. Bueno, en el programa anterior habíamos hablado de tu gran viaje que habías empezado en junio de 2018 atravesando Europa, después en el Transiberiano y a dedo parte de Rusia, luego la aventura que hiciste con los caballos en Mongolia acompañado de Dani, y luego China, Hong Kong y Vietnam, que era donde nos habíamos quedado antes de empezar, una aventura a pie que empezaste por Camboya, un nuevo reto, ¿no? Nos contabas en el episodio anterior cómo te gustaba probar cosas nuevas, y me gustaría preguntarte eso, ¿cómo se te le cruza a alguien en la cabeza de repente cruzarse Camboya a pie? Porque es algo, muy poco habitual. Sí, en el capítulo anterior comenté pues que como ya estaba viendo que podía incluso intentar aquellas cosas más locas que se me pasaban por la cabeza, pues mi cabeza siempre estaba pensando en maneras diferentes de conocer un país, ¿no? Y cuando estaba en Vietnam dije, venga, tengo ganas de caminar un poco, yo creo que puedo intentar ir desde aquí, estaba en el sur de Vietnam, en la ciudad de Ho Chi Minh, hasta Tailandia andando, lo que implicaba cruzar toda, pues toda Camboya a pie. Y sin ninguna experiencia previa en ninguna cosa por el estilo, como ya también venía siendo habitual en mi forma de pensar nuevas aventuras, pues me puse a andar. Hace muy poquito, en el podcast de Un Gran Viaje, precisamente hemos hablado con Nacho Dean, que dio la vuelta al mundo a pie. Y cuando he visto tu documental, que también subiste al canal de YouTube, que es una maravilla porque vas narrando en capítulos todo ese cruce, me recordó un poco a la aventura que hizo Nacho. Solo que, lo tuyo fue mucho más humilde porque te quisiste pertrechar con un carrito para no tener que ir cargando con la mochila todo el día. Pero digamos que salió rana, ¿no? Aquel carrito de bebés, al fin y al cabo. Sí, de hecho es gracioso porque Nacho Dean precisamente era una de las personas que yo había seguido su historia, ¿no? Porque el chico pues cruzó todo el mundo a pie y de él y de algunos otros viajeros saqué la idea de tener el cochecito para aligerar un poco el peso de la espalda y poder ponerlo allí, ¿no? Y pues bueno, tenían que ser muchos kilómetros y eso me iba a ayudar a repartir el peso y a que la espalda no acabara fatal. Entonces salió un poco rana, como bien dices, porque, de hecho no llevaba nada, 3 o 4 días andando, aún me encontraba en Vietnam
estaba a punto de llegar a la frontera con Camboya y, bueno, tuve un accidente, iba a decir casi accidente, pero no, fue un accidente Ujú. porque justo después de cenar, yo no estaba ya andando ni nada, sino que después de cenar en un restaurante me iba a ir a acampar a un sitio que había visto al otro lado de la carretera, pues al intentar cruzar esa carretera, a pesar de que yo me había cerciorado bien, comprobado perfectamente que era seguro pasar, bueno, pues seguramente no lo analicé suficientemente bien porque un chico con una moto pues empezó a ir muy rápido y no me vio y cuando me quise dar cuenta pues estaba ya casi encima mío y tuve que, bueno, que saltar. Es casi, yo lo recuerdo y me río porque era una imagen como de película, ¿no? El saltar allí en el último segundo, pues es lo que tuve que Bueno, hacer. De hecho, incluso me lesioné un poco en el abductor del salto que hice, de lo inesperado que fue, ¿no? Y con mi salto, pues también intenté empujar el cochecito para que no chocara contra el cochecito. Pero el cochecito no tuvo tanta suerte y lo golpeó muy poco, la verdad. No fue un impacto, pues total, ¿no? Por el medio del cochecito, sino que solo tocó un extremo. Pero aún así, obviamente, a la velocidad a la que iba el motorista, pues el chico salió disparado, arrastrándose por el suelo durante decenas de metros. Y claro, yo pues buah, me sí, sí. levanté pensando que el chico se había muerto, porque además Buah, iba sí, sin camiseta, sin zapatos, sin casco. sí, sí, Y sí, dije, sí. este chico está muerto. Entonces yo empecé a correr hacia allí y por suerte a lo lejos vi que se levantaba con bastante naturalidad, se miraba un poco el cuerpo, cogía la moto y se iba. Y allí, bueno, pues ya volví atrás a recoger mis cosas, que obviamente estaban por allí por la carretera. El carro, pues estaba deformado y prácticamente inservible, perdió una rueda. Y por eso, pues al final lo tuve que abandonar, ¿no? Al cabo de un día. Pero bueno, el chico tuvo el gesto de volver para comprobar cómo yo estaba. Mis seguidores de YouTube me dijeron una cosa que yo no me había dado cuenta, y es que, claro, ese conductor se debió pensar que había matado a un bebé, a lo mejor. Ostras. Ah, Ah, claro, claro, ostras. Tuvo no sé si el coraje o el miedo y volvió para comprobar que todo estuviera bien. Yo no había caído en eso de que a lo mejor pensaba que era un bebé, pero claro, el pobre tendría que estar asustado y vino y bueno, tenía quemadas por todo el cuerpo, pero por suerte no era nada más que eso. Y cuando se me acercó vi que, como sospechaba, pues olía mucho a alcohol, que estaba borracho y por eso mismo creo que se fue inmediatamente sin que me diera tiempo a llamar a una ambulancia, que era lo que yo quería, viendo sus heridas, pero él se fue rápidamente porque, bueno, pues allí si la policía lo hubiera visto borracho con la moto, pues seguramente hubiera acabado en prisión. Y por eso se fue muy rápidamente. Uf, vaya arranque de viaje, aunque fuera el cuarto día, pero bueno, eso supongo que te deja un poco de mal cuerpo, porque luego mucho del recorrido lo hiciste por carretera, que al final estás ahí, ¿no? En contacto con tráfico y bueno, no sé, te debe dejar un poco. En total estuviste, si no me equivoco, un mes caminando, que telita, porque en el sudeste asiático el calor húmedo que hace, en fin, supongo que la parte física fue bastante dura, ¿no? En esta aventura de cruzar Camboya a pie. Sí, lo más duro fue, como bien dices, el calor. Allí, pues, a mediodía había días, sobre todo al final, que estábamos por encima de los 40 grados. Yo al principio intenté andar un poco a mediodía para ir avanzando kilómetros, pero en mis primeros días también pues me dio un pequeñísimo golpe de calor, me sentí un poco mareado y allí decidí pues que si el sol pegaba fuerte no iba a andar, aunque eso implicase avanzar un poco más lento. Tampoco avancé muy lento. Si avancé lento fue por culpa de o gracias a la increíble gente local con la que me encontré, porque Qué la guay, verdad es sí. que eso, en los vídeos lo digo, ¿no? Más que un reto, aquello fue un regalo, porque cada día tenía la suerte de encontrarme a gente que quería que comiese con ellos, que compartiera una cerveza con ellos,
y yo creo que si perdí peso debió ser muy poco porque me alimentaron muy bien, como a un hijo más, y tuve muchísimas experiencias increíbles con la gente local. Pude pasar el año nuevo camboyano también con una familia y pude vivir cosas pues de la cultura camboyana que estoy bastante seguro que no puedes conocer visitando ningún museo ni leyendo ninguna guía turística, porque pues pude pescar con ellos, vi costumbres suyas muy interesantes, como por ejemplo, esta es una de las costumbres que más me ha asombrado de las que me he encontrado en mi camino, que es que, bueno, un gesto de hospitalidad es que el invitado pues duerme con el hombre de la casa, ¿no? Con Ahí el padre va. de la familia, Ostras. en la misma cama, compartiendo Ahí va. sábanas y compartiendo pues las últimas palabras de la noche y las primeras de la mañana. Y obviamente, pues para Ostras. alguien de nuestra cultura, eso es algo sorprendente, ¿no? A mí, obviamente, pues me da, no me da igual, sino que me encanta que sea así esta cultura. Y bueno, pues viví experiencias muy divertidas en ese sentido, ¿no? Y había pues más cositas de estas que para nuestra cultura a lo mejor nos sorprenden. Por ejemplo, también había un día que estaba andando tranquilamente, como siempre, por un camino y me vino un chico, se me puso a mi lado y una cosa pues que también es muy normal allí es que dos hombres que no se conocen de nada se puedan agarrar de la mano mientras andan juntos por un camino. Y eso me pasó también varias veces bueno, pues fueron también experiencias muy bonitas. En algunas ocasiones me invitaron también a ir a su casa con su familia y comimos todos juntos. Y entonces, pues yo digo que lo que viví allí fue como una clase express súper intensiva de cultura camboyana y la verdad es que me llevé una experiencia preciosa, no solo por el hecho de cumplir un reto físico como es cruzar un país entero, creo que fueron 650 kilómetros o algo así, a pie, que ya de por sí es algo pues que te llena de satisfacción, ¿no? A conseguir hacer una cosa así, sino que además tuve la grandísima suerte de encontrarme a maravillosas personas durante todo el camino que estuvieran encantadas de compartir su cultura y sus costumbres conmigo y para mí fue una experiencia impagable absolutamente. Qué guay, sí, sí. Lástima que, bueno, no sé si decir lástima, que no sé en qué momento fue, pero que acabaste en el hospital, ¿no? Tuviste una infección y estuviste, no sé si fue de cierre de esa travesía o no, pero que empañó, no sé si empañó un poquito increíble que había sido esta experiencia. ¿Qué es lo que sucedió? Sí, fue a medio camino, por así decirlo. De hecho, yo diría que fue como cuando llevaba un tercio de la ruta total, me empecé a encontrar muy mal. Bueno, fiebre, dolor de barriga, mareos, náuseas, lo típico, te diría. Pero al encontrarme en una zona con riesgo elevado de malaria, al consultarlo con mi seguro y con el doctor que tengo de confianza en España, pues me dijeron que mejor por si acaso me fuese a un hospital y que me hicieran algunas pruebas y para así estar pues todos más tranquilos. Y así lo hice, me fui haciendo autostop hasta la capital, hasta Phnom Penh, y allí fui a un hospital y me hicieron pruebas y vieron que, como todos pensábamos, pues no era más, entre comillas, no era más que una infección fuerte en el estómago y me tuvo convalescente 3 o 4 días, que tuve que ir a un hotel que de hecho llevaba, bueno, muchísimos meses sin tener que pagar por alojamiento, pero sí que cuando estoy enfermo o alguna cosa por el estilo, pues creo que es mejor estar solo y no ser Sí, ningún incordio para nadie, ni tampoco acampar sí. en medio de la nada. Y bueno, pues yo no lo considero como algo que empañase mi viaje, sino sencillamente una anécdota más. Tuve que estar allí 2 semanas porque pues ya por tiempos tenía que extender mi visado, ya no llegaba a tiempo con mi visado de un mes a la frontera. Y bueno, pues aproveché el tiempo en Phnom Penh y conocí a mucha gente gracias a Couchsurfing, que es desde aquí una aplicación que siempre, bueno, siempre invito a todo el mundo a probar porque es preciosa, te permite conocer a mucha gente local y a otros viajeros y gracias a eso pues hice un buen grupo de amigos y me pasé 2 semanas allí
esperando mi nuevo visado y después lo retomé desde el punto exacto donde lo había dejado. Porque acabas de comentar eso, que habías estado meses sin pagar por dormir. Creo que en algún lugar leí que casi 250 días estuviste o algo así. ¿Cómo te las ingeniabas? ¿Era también parte de ese reto bueno, de darle la vuelta un poquito a las cosas más convencionales? Pues se volvió un reto por sí solo. Yo no era mi intención para nada. Sí, sí. A mí, de hecho, antes me gustaba mucho ir a albergues y me lo pasaba muy bien, pero empecé a viajar y por cosas del propio viaje, pues acababa en casas de gente, hacía couchsurfing, porque a mí me gusta mucho más hacer couchsurfing que estar en un hostel o sencillamente acampar en la naturaleza. Y al final, pues me di cuenta un día que llevaba ya pues más de 200 días sin tener que pagar por alojamiento y me pareció pues una racha interesante también para romper algunos estereotipos que tenemos desde casa, ¿no? Algunos miedos. Mucha gente me lo decía, ¿no? El hecho del alojamiento, si puede llegar a resultar muy, muy caro o no, pero con las tecnologías que tenemos ahora mismo, creo que es muy fácil conectar con gente local que no es que te estén ofreciendo alojamiento gratuito sin esperar nada a cambio, sino que es un intercambio muy bonito. Que eso también es algo que he tenido que aprender durante el camino, que yo siempre al principio me sentía muy mal al sentir pues que me estaban invitando a un té o ofreciéndome una casa donde dormir, pero después con el tiempo vas entendiendo que tú también estás aportando algo a cambio, que se tiene que salir un poco de esta mentalidad mercantilista, que todo lo vemos a través del dinero. Hay mucho más que eso. Yo tengo personas grabadas para siempre en la mente por las experiencias que tuve con ellos y también hay personas que me he encontrado en mi camino que también me tendrán a mí pues como un grandísimo recuerdo la experiencia que tuvieron cuando pudimos compartir una cena juntos o cuando dormimos juntos o cuando fuimos a tomar una cerveza juntos y eso es algo también, ¿no? Eso es algo mucho más valioso que cualquier cosa material que se pueda dar. Y todo esto para mí fue un proceso también el llegar a comprender que por nosotros solos también tenemos un valor, ¿no? No solo nos podemos medir por dinero o por cosas tangentes, sino que nuestra propia experiencia, el simple hecho de contarle a alguien cómo es tu vida en casa o qué estás haciendo en ese momento, pues también es una cosa que tiene muchísimo valor. Y también otra cosa que aprendí, que va muy ligado a esto, es que hay mucha gente que, no sé si por cultura o por filosofía de vida, entienden la vida como, para simplificarlo, como una cadena de favores, ¿no? Que todos nos tenemos que ayudar entre todos y que no pasa absolutamente nada por ayudarnos, ¿no? Y que cuando alguien ofrece ayuda, no lo hace porque sea un sacrificio o algo malo, sino que esa persona está encantada de ofrecer tu ayuda y también cuando me di cuenta de eso de forma totalmente natural y orgánica en mí mismo, yo me volví mejor persona porque yo también empecé a ayudar a muchísima gente pero de forma totalmente natural, ¿no? Porque era lo que estaba viendo que yo me encontraba, yo también todo lo que podía dar lo daba y me pareció una forma maravillosa de entender la vida. Todo esto salió porque un chico chino que me ayudó en un peaje, es que eso también fue increíble, un chico que acababa de conocer en un peaje, que trabajaba allí, él era operario del peaje, nos acabábamos de conocer. Yo le conté que estaba haciendo autostop, que me iba a una ciudad que se llama Guilin, y lo que hizo este chico es, sin comentármelo ni nada, se puso en su caseta del peaje y me compró un billete de tren y contrató a un servicio como, no un taxi, sino como un Uber, ¿no? Un conductor de estos amateurs que me iba a llevar hasta la estación de tren. Y cuando me lo dijo, le dije, no puedo aceptarlo, es que no puedo aceptarlo. Y ni siquiera me iba bien, porque a mí personalmente me gustaba más hacer autostop que ir en tren. O sea, no lo hacía por dinero, como ya comenté en el capítulo anterior, sino que lo hacía por puro gusto. Pero no solo me vi incapaz de rechazar esa oferta, sino que también le pregunté, ¿pero por qué haces algo así por alguien que no conoces de nada? Y él me dijo, nos tenemos que ayudar todos entre todos. Y eso para mí, aquel fue un momento como de revelación, ¿no? ¿Por qué no hacemos todos algo así? O sea, ¿por qué no intentamos sencillamente ayudar a quien nos encontramos y del mismo modo alguien nos ayudará cuando nos encontremos en esa situación, ¿no?
Y me pareció una forma preciosa de entender la vida y desde aquel momento que me di cuenta de que estaba integrando esta parte de conductas en mí mismo y por eso creo que viajar también nos hace mejor personas. Sí, bueno, brutal esta experiencia, sí. La verdad es que uno cuando luego está en casa también disfruta, ¿no? Mucho acogiendo a otros viajeros, intentando ayudar, abrir las puertas a... Bueno, nosotros cuando hacíamos Couchsurfing en casa intentábamos que fuera gente de otras culturas que no fueran europeas para que precisamente la sorpresa fuera mayor, ¿no? Recuerdo una vez que vino un tipo de Singapur que estaba alucinado con las persianas y cómo se abrían y cerraban las ventanas porque allí era totalmente diferente, ¿no? Es un detalle tonto, pero que de repente eso uno no se da cuenta ni de esas claves culturales que tú decías hasta que no te metes en la casa de alguien y hay, bueno, hay que intentar, ¿no? Que es seguir practicándolo en casa, aunque nuestra cultura aquí en Europa, en España, no es aparentemente tan abierta y tan intuitiva, ¿no? No sé, a mí en mi entorno cuando comento que acogemos a casa en casa gente de Couchsurfing y que les dejamos la llave, la reacción primera es de miedo, ¿no? Dicen, pero si os van a robar no sé, es como que es muy poco comprendido este tipo de hospitalidad. Sí, absolutamente y totalmente de acuerdo contigo porque cuando tuve que volver a casa por la pandemia, me vi a mí mismo pues también ofreciendo a quien podía, porque obviamente hay muchos menos viajeros, ¿no? En esta época, pero por ejemplo, pues con el coche obviamente recojo muchos autostopistas siempre que puedo. Antes no lo hacía porque yo tampoco era autostopista y como tanta gente en casa, pues tenía este miedo infundado, ¿no? De que hacer autostop o recoger autostopistas es malo, o del mismo modo, pues también me salió de dentro una vez que me encontré a un chico japonés en Barcelona, pues empezamos a hablar y yo también le invité a comer, igual que tantísimas otras veces alguien me había invitado cuando yo estaba en un sitio nuevo, entre comillas, medio perdido, ¿no? Sin conocer a nadie y aquel simple gesto pues ya te hace sentir mucho más a gusto en esta nueva ciudad que te acoge. O sea que es muy bonito incorporar estas cosas una vez vuelves a tu vida normal, por así decirlo, o cuando tú tienes la oportunidad, mejor dicho, poder dar cuando tú tienes la oportunidad en esta situación de dar, ¿no? De dar y sin esperar nada a cambio. Sí, sí, como te dijo muy bien el chico del peaje chino, la verdad, ayudarnos unos a los otros. Bueno, volviendo un poquito a tu viaje, atraviesas Tailandia y Myanmar, países Myanmar que ya conocías, de hecho, y me interesa mucho que llegaste a una zona bastante poco frecuentada en India, Meghalaya, una zona... ¿Qué te encontraste allí? Sí, en el capítulo anterior comentábamos que no me miro mucho las cosas ante los países que visito antes de estar allí y en este caso fue algo parecido porque cuando llegué a la India sí que me recomendaron tienes que visitar Meghalaya, llegué por esta zona del noreste en la frontera con Myanmar, que es una zona muy poco frecuentada por extranjeros, hay un poquito de turismo, pero es solo turismo local. Y acabé en este sitio Meghalaya, que es, a ver cómo lo digo con palabras, es algo mágico, absolutamente. Es, de hecho, como dato curioso, es la zona del mundo donde más llueve. Para hacernos una idea, llueve 3 veces más que en la zona más húmeda de Escocia, que en Europa es lo que nosotros ubicamos como el sitio más verde de Europa, pues imaginaros cómo de verde está Meghalaya. Es una auténtica barbaridad. Por todos los sitios donde miras hay verde y hay agua, hay cataratas, hay ríos gigantes. Es un sitio muy, 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 muy bonito y que además tienen pues particularidades culturales, como pasa muchísimo en la India, y de hecho en esta región en concreto, en Meghalaya, tienen un acuerdo en la Constitución que les permite mantener su sistema político ancestral, por así decirlo. Es un sistema político que tiene centenares de años y que es una especie de mezcla con monarquía. Una monarquía un poco adaptada a los tiempos modernos porque hay distintas comarcas, por así decirlo, por hacernos una idea, que están lideradas por reyes, que allí los llaman dalais, que es una figura muy parecida a los reyes, pero controlando una zona mucho más pequeña, ¿no? Controlan a lo mejor 20, 30 aldeas
pero ellos tienen este cargo de forma vitalicia. Entonces, son escogidos, eso sí, democráticamente por votación, pero solo se pueden presentar los miembros de determinadas familias, o sea que es así como un poco cogido con pinzas, pero son personas que ostentarán este cargo hasta que se mueran. Y son las personas más importantes de aquella región y tienen muchísimo, muchísimo poder. Y de hecho yo sé toda esta historia porque tuve la suerte de encontrarme a un Doloy que yo sin saber ni entender qué me decía, cuando su compañero me decía, es el rey de esta región. Y decía, sí, sí, claro, el rey. Y nos reíamos juntos. Después comprendí, el hombre era muy humilde, no lo quería decir, era su acompañante. Pero después vi que era Claro, pues claro. que tenía este cargo y tuve la suerte de pasar 3 días con él y su familia en su casa en un pequeño pueblo y con él también tengo una amistad que es de estas que será para toda la vida y nos llamamos prácticamente cada semana y es una de esas cosas maravillosas que te pasan cuando viajas de este modo, que no solo conectas con personas que se acaban convirtiendo en amigos para toda la vida, sino que además te permite conocer particularidades culturales que a lo mejor de otro modo no podrías llegar a conocer. En India, en este momento del viaje, no profundizaste más porque seguiste hacia Nepal. Allí, bueno, te esperaban, yo creo, otra de las grandes aventuras que estabas tramando con Dani Benedicto, que por cierto su cuenta de Instagram es dani.is.gone, Dani se ha ido en inglés. ¿Y cómo surge, cómo tramáis de nuevo esta vuelta de tuerca aventurera? Pues la historia es muy parecida a la que os comentaba en el capítulo anterior en Mongolia, porque él llegó a Nepal antes que yo, él conoció a una chica que le contó de la existencia de un recorrido que se llama Great Himalayan Trail, el Gran Camino del Himalaya, que es el recorrido que recorre los senderos más elevados del Himalaya y que te permite cruzar todo el Himalaya en Nepal, desde su punto más al oeste, hasta su punto más al este, o al revés, como tú quieras, pero que es el recorrido de montaña más alto y más largo del mundo, más de 1.700 kilómetros. Para completarlo, a nosotros nos llevó 99 días y además, bueno, rompimos un récord, ¿no? Sin saberlo, nunca es nuestra intención romper ningún récord, pero cuando ya llevábamos muchos días de expedición, más de la mitad, supimos que si lo completábamos con éxito íbamos a ser los más jóvenes del mundo en haber cruzado el Himalaya entero a pie y sin asistencia. Es decir, sin guía y sin ningún porteador, nada por el estilo, sino sencillamente a nosotros solos. Y fue pues un recorrido, pues si es el más alto del mundo, os podéis imaginar que en elevadísimas altitudes, llegando hasta prácticamente los 6.000 metros de altitud y bueno, viviendo muchas aventuras y muy locas. Comentabas antes que es otra de las grandes aventuras. Yo creo que hasta la fecha es la aventura más grande, con diferencia, no solo por su duración, sino por el reto que supone a nivel físico y sobre todo a nivel mental, a nivel de la resistencia mental, fue un gran desafío. Porque supongo que hay días en los que podéis pasar por pueblos y dormir en algunas casas, pero debe ser una ruta bastante en contacto con la naturaleza en la que teníais que ir durante muchos días en autonomía total, es decir, con la tienda de campaña, sacos, hornillos y, bueno, con comida, con todo el peso que eso conlleva, ¿o me estoy equivocando? No, no, es así, es así. De hecho, pasa por alguna de las zonas más remotas de todo el Himalaya y por lo tanto, pues de todo el mundo, ¿no? Y sí que llegábamos a pasar algunos días, por suerte tampoco muchos, a lo mejor como máximo 3 días, 3 o 4 días, sin pasar por ningún poblado y nosotros pues teníamos mapas, hablábamos con la gente local y sabíamos cuándo nos íbamos a encontrar estas zonas más remotas y ya pues nos comprábamos los suministros necesarios para poder sobrevivir aquellos días, aunque la verdad, mirándolo con perspectiva, en mi caso, que yo sufría bastante el tema de la altitud, cuando estaba en esas cotas tan elevadas, pues mucha hambre tampoco tenía. Pero bueno, era importante tener comida porque el cuerpo obviamente necesita de mucha comida y de mucha agua para poder funcionar en estas alturas e intentábamos hacerlo siempre lo mejor que pudimos y creo que con bastante éxito, visto que lo conseguimos completar.
¿Te hubieras planteado hacerlo si hubieras estado solo? No, no, no. Es que es un... A ver, que a lo mejor lo habría podido conseguir y Dani igual, porque al fin y al cabo, pues no nos pasó nada excesivamente de lo que no pudiésemos salir con compañía, ¿no? Ujú. Pero por supuesto, si te caes por un barranco y te rompes una pierna, si estás Sí, sí. solo, Ahí estás prácticamente es vendido. game over. O pueden pasar muchas cosas, ¿no? O te coge mal de montaña, necesitas un compañero que te ayude a decirte, hey, tenemos que bajar, yo me encargo, ¿no? Entonces, por eso Dani y yo hemos colaborado en dos aventuras tan concretas como son las de comprar caballos en Mongolia y la del Himalaya en Nepal, porque las dos eran por zonas muy remotas y en las que estás a tu suerte. Entonces, si te pasa cualquier cosa que no te permite seguir avanzando por tu propia cuenta, necesitas un compañero. Y además hay otro factor muy importante y es el hecho de tener compañía durante 99 días. Porque ya de por sí estar solo con un compañero es un reto porque al final pasas muchísimas horas andando en las que no estás hablando, sino que estás sencillamente andando y eso se acaba convirtiendo interesantemente en un ejercicio de meditación. Yo sin saber nada de meditación en aquel momento, ahora me ha interesado un poco más, pero ahora viéndolo en perspectiva, aquello fue meditación pura y dura durante muchas horas al día, durante muchísimos días, y fue un ejercicio mental muy interesante, pero obviamente es importante encontrar pausas entre estos momentos que tú estás a solas con tu cabeza, porque si no te puedes volver loco. Y por eso también fue muy importante tener a un compañero como Dani, que además los dos nos entendemos muy bien en situaciones de aventura y que creo que algo muy bueno que tenemos es que sabemos tomar decisiones conjuntamente, aunque podamos pensar distinto, siempre acabamos encontrando un punto de acuerdo y que acaba resultando ser la opción acertada. Qué bonito, sí, encontrar ese compañero, porque la verdad es que además en condiciones extremas, ¿no? De cansancio que pasaríais en muchas ocasiones, de frío, de hambre, de mal de altura, de incomodidades, en fin, tener ese apoyo, la verdad es que creo que es casi casi vital. En algún, o sea, la caminata, ¿ibais tomando paradas para descansar en algunos pueblos de vez en cuando? No, supongo que no lo haríais del tirón los 99 días. No, no, los descansos Porque, eran puf, necesarios, eran muy claro. necesarios. Obviamente, tanto por el cuerpo como por la mente, como comentábamos. Para nosotros es que había días que, que cuando encontrábamos un pueblo donde tenían té con leche y donuts, tenía Erais felices, ¿no? muchos números para convertirse en un pueblo donde hacíamos una pausa. Porque aquello nos daba una alegría que Sí. no os puedo ni contar. Después de días comiendo cosas súper poco nutritivas, poder permitirte una comida así o unos pakoda, que son estas verduras, Empanadillas, sí. sí, sí, Ah, no, esa sí, sí. como empanadas, Mm. pues rebozadas. Bueno, pues para nosotros la comida era una gran fuente de felicidad y por eso cuando pasábamos por pueblos en cotas más bajas donde había comida, fruta, por ejemplo, también era muy importante encontrar fruta porque en las montañas no hay y cuando encontrábamos pues también nos permitíamos a veces parar e intentábamos que fuesen pueblos pues donde podíamos tener acceso a estas comidas y también acceso a internet para poder comunicarnos con casa, decir que estábamos bien, que estábamos vivos y que todo seguía pues siguiendo su correcto funcionamiento. Y también de esta travesía fuiste grabando con las cámaras y cargando con ellas los pesos, porque eso para mí es un doble, bueno, doble mérito, digamos, ¿no? Añadido, no solo disfrutar, sino grabarlo para luego narrarlo. Eso lo Mm. hiciste también en este tramo. Sí, 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 Joder. lo grabé, está todo grabado, aún no está publicado, pero justo ahora estoy empezando ya todo el proceso de empezar a ver qué es lo que tengo y ver qué formato podemos hacer, pero obviamente yo creo que será algo único, no hay nada parecido por el estilo, no solo en YouTube, sino en ninguna parte y yo creo que será una aventura que a todos nos gustará mucho, a mí me gustará muchísimo poder compartirlo con toda la gente que quiera y sé que a Dani también, por eso lo grabamos también, para un recuerdo para nosotros
pero también para poder enseñar este tipo de aventuras que a menudo pues no se pueden ver en redes sociales o en televisión, y hay bastante grabado, y por eso ahora el dilema es, ¿hago un documental o hago una serie documental como ya hice con la aventura de cruzar Camboya a pie? Pero bueno, será un proceso largo porque quiero que sea perfecto, quiero que quede excelente, no quiero arrepentirme de nada, y creo que se merece que le dedique muchas horas y muchos días de trabajo para que quede lo mejor posible. ¿Cómo se queda uno después de haber logrado llevar a cabo, que igual, pues como decías al principio, bueno, en la entrevista anterior, que si no hubiera, o si en mitad del viaje te hubieras tenido que volver, pues mira, contento con lo que hubieras hecho hasta la fecha, ¿no? Pero qué satisfacción, ¿no? Lo de Mongolia, lo planeasteis, salió bien, a pesar de la dureza que fue, el viaje en moto también, cruzar Camboya también ha sido, y esta, ¿no? Que era un peldaño más también, ¿no? ¿Qué se siente cuando uno acaba pues esas etapas o desafíos que te vas poniendo en la ruta? Son todas aventuras muy distintas y que te despiertan emociones muy distintas al acabar. En la del Himalaya, tanto Dani como yo nos esperábamos que al llegar al punto final sentiríamos euforia, ¿no? Lo hemos logrado después de 90 y pico días en la montaña, pasándolo muy mal y también muy bien, pero habiendo días muy duros. Esperábamos sentir esta euforia, ¿no? Como una energía nueva. Y fue algo mucho más calmado que eso. Yo diría que, siguiendo un poco con lo que comentábamos antes de la meditación, como encontrar un punto zen. Era como una alegría sostenida en el tiempo y como un orgullo, ¿no? Que nos duró, bueno, y aún nos dura, pero sí que ese sentimiento de realización fue como algo muy calmado y que nos duró mucho tiempo. Pero en general, todas estas aventuras, que por suerte hasta ahora, pues toco madera, han salido bien, en el sentido de que se han completado con éxito, te dan fuerza, te dan motivación, te hacen expandir la mente, lo que te hace ver, pues incluso pensar en cosas que antes ni siquiera pensarías porque directamente parecerían lejos de mi alcance, ¿no? Pero todo esto ayuda a ver las cosas con la mente más abierta y también a sentirte muy motivado por el futuro. Yo digo que este es un estilo de vida que te hace sentir nostálgico y contento por todo lo que has vivido, te hace vivir al momento porque estás siempre viviendo cosas muy intensas, y también te hace estar muy motivado por lo que viene, porque siempre en la cabeza, tanto yo como otros aventureros como Dani o como Nacho Din, estoy seguro que también, que comentábamos antes, pues siempre hay en la cabeza muchos planes, muchas cosas que se quieren hacer, y eso pues te da mucha fuerza para seguir avanzando, para seguir moviéndote y para seguir buscando aquellas cosas que te hacen despertar partes de tu cuerpo o de tu alma que normalmente están como apagadas, ¿no? Como dormidas. Bueno, me imagino, yo solo me puedo imaginar cómo se siente uno después de hacer algo así, realmente chapó. Yo, que solo he hecho caminatas de semanas bueno, también por Nepal, que le cogí muchísimo cariño, la verdad ese país es espectacular. Pero tremendo, enhorabuena. Vale. Tengo muchas ganas de ver ese documental y la verdad es que en el fondo es precioso, ¿no? Rendirle un homenaje al viaje que estás haciendo a través de estos documentales en YouTube y compartirlo porque, bueno, derribas muchas barreras, hay mucha gente que, como lo decías al principio, bueno, te vas poniendo esas metas, vas cogiendo autoconfianza, sabiendo que has podido hacer eso y dando un pasito más. Y esto hace que mucha gente también que no se lo planteaba vea que, bueno, que con determinación, fortaleza, con un buen compañero también en muchas ocasiones, podamos ahí tirar adelante. Bueno, después de Nepal te vas hacia el sur, hacia India, que después de estar meditando durante 3 meses, bueno, meditando, entiéndeme que era lo que decías, que claro, estás en la montaña, en lo más remoto, en sitios en contacto con la naturaleza. No sé si llegar a India fue un shock brutal, ¿no? A las ciudades, al bullicio, al caos, a los olores, a los ruidos.
¿Qué recuerdas de aquella? ¿Qué hiciste por India? Sí, fue un shock, como comentas, pero fue un shock buscado y agradecido, ¿no? Porque al final, después de tantos días aislados en la montaña, en zonas donde hay tan poca población, ¿no? Y tan poca densidad de población, después también buscaba un poco La tanto las acción. comunidades, entre comillas, de las ciudades, como también el tener tantas cosas que hacer y tantas cosas que ver como en la India, ¿no? En la India es un sitio donde pasan millones de cosas en un segundo en una sola calle y es algo totalmente distinto a pues estar contemplando un paisaje del Himalaya, ¿no? Y entonces tenía muchas ganas de eso. De hecho, pues antes de Nepal había estado en el noreste de la India, pero eso es algo totalmente distinto a lo que se puede encontrar en el sur perdón, en el centro y en el norte del país. Y entonces, pues para que el shock fuese aún más bestia, me fui a una ciudad conocida por ser de las más locas de la India, que es Varanasi, y allí estuve unos cuantos días, entre comillas, relajándome, teniendo tiempo pues para poder hacer las cosas a mi ritmo, viendo la ciudad a mi ritmo. Me fui a un hostel, que también era algo totalmente distinto a lo que llevaba haciendo desde ya hacía más de un año, ¿no? Viajando, y allí conocí a otros viajeros y me lo tomé como un poco más de calma. Y de hecho, en este trayecto, en este tramo del viaje, sí que me propuse tomarme unas, no vacaciones, pero dejar de grabar tanto, a menos que pasara algo grande. Y claro, llevaba ya más de un año y 2 o 3 meses grabando cada día, cada cosa que me pasaba, y también necesitaba este descanso de las cámaras y de centrarme solo pues en mí mismo y en vivir la situación que se presentara sin tener que preocuparme es por decir algo, ¿eh? Porque a mí me encanta grabar y no es ninguna preocupación, pero sí que en aquel momento pues ya sentía un poco la necesidad de tomarme unas vacaciones. Es una pena ahora viéndolo con perspectiva, porque si hubiera sabido que a cabo de unos meses vendría una pandemia que me obligaría a parar y a parar de grabar, seguramente hubiera grabado más, pero en aquel momento se planteaba solo como una pequeña pausa de grabar y por eso esa parte está un poco menos documentada, pero sí que, bueno, pues estuve en el Ganges, ¿no? Viendo todas las ceremonias de cremación y navegando también pues con una barquita con el Ganges, haciendo un poco más las cosas típicas y dejando de hacer las grandes aventuras que había hecho hasta ese momento, pero experimentando un país tan vivo, ¿no? Y tan distinto como es la India, que ya de por sí es una gran aventura visitar un país como la India, hagas lo que hagas. Cada día es una película en sí misma, ¿no? Que llevabas eso que decías casi, bueno, casi un año y medio fuera. ¿Echaste o echabas en este periodo de tiempo tan largo algo de menos? Hombre, obviamente hay cosas, me sabe un poco de mal decir cosas porque estoy hablando de personas que obviamente se echan de menos, ¿no? Cuando estás lejos de ellas, y esto es obviamente pues mi familia y mis grandes amigos que estaban en España y en mi pueblo natal, pues obviamente eso es lo que más se echa de menos. Pero yo me hubiera esperado un poco más a volver a casa. Lástima que llegó la pandemia, pero en aquel momento tampoco sentía la necesidad de buscar nada que tuviera en casa y que no tuviese en aquel momento, porque me sentía muy, muy feliz y en general siempre que estoy viajando pues me siento muy feliz, y también he descubierto que si en algún momento pues no quiero estar viajando y tengo ganas de estar con mis seres queridos, pues puedo coger un avión y volverme a casa sin ningún problema, que eso era algo que me costó un poco de entender, porque para mí al principio no sabía cuánto iba a durar esto de viajar sin fecha de vuelta, y en mi cabeza pues se planteaba como una experiencia de a lo mejor 2 o 3 años. Entonces la idea de volver tampoco era muy apetecible porque ya tendría tiempo. Lo que pasa es que como este estilo de vida me ha enganchado tanto, ya sé que esto no va a durar 2, 3, ni 5, ni a lo mejor 10 años, sino que es algo que creo que va a marcar la mayor parte de mi vida, si no toda ella, y por lo tanto ahora pues he entendido que también me tengo que tomar descansos de este estilo de vida, tener tiempo para estar con los míos. Y bueno, al final también es una de las cosas buenas que he tenido esta pandemia, si se me permite decir que he tenido alguna cosa buena,
y es el haber podido pues reencontrarme con mis seres queridos y poder vivir más experiencias con ellos, ¿no? Pero bueno, ahora pues también hay ganas ya de retomar las aventuras. Sí, claro, el viaje, como decías, después de India, pues te fuiste a Tailandia, donde Ujú. estuviste allí muy pocos días porque eso, el 22 de marzo creo que te volviste a Barcelona después de pues 20 meses de viaje. No te preguntaré mucho por el regreso porque, bueno, supongo fue un poco un jarro de agua fría o cómo lo viviste. Sí, fue un jarro de agua fría, sin ninguna duda. Mm. De hecho, todo pasó tan rápido. Yo me acuerdo, era el día, bueno, no me acuerdo qué día exactamente, un día de marzo, por la mañana, y alguien me había dicho que si, me preguntó si me iba a volver a casa por el tema del coronavirus. Y yo dije, pero, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a ¿Para volver a qué? casa? ¿No? Sí. Era esa época en la que todo el mundo, Sí. pues, no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Y ese mismo día, después de escuchar a amigos que estaban viajando, entre ellos a Dani, que ya ha estado presente en este capítulo, él tuvo una experiencia pues desagradable en la India, precisamente por Ah, culpa ostras, sí, del sí, sí. coronavirus, lo expulsaron de una isla y entonces me di cuenta de que a lo mejor el mundo se iba a volver un poco loco. Y coincidió con que en España ya estaba el estado de alarma, ya estaban confinados y entonces, viendo las situaciones de caos, entre comillas, porque fue un caos, pero muy controlado en España, ¿no? De supermercados vaciándose, gente agotando existencias de muchos productos, ¿no? De mascarillas, de gel. En India habían anunciado que iban a cerrar hoteles. Y entonces me dije, a lo mejor esto se va a volver grande y si esto llega aquí a Tailandia, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar en Tailandia, ¿no? En España sé que si las cosas se tuercen un poco, el servicio de suministros está asegurado, ¿no? Sé que hay unas ciertas seguridades que yo en otros países no sé si las hay. Y en Tailandia, de hecho, estoy seguro de que sí que las hay, porque es un país que está muy bien organizado. Pero no sabía qué iba a pasar. Y entonces, en cuestión de 15 minutos, tomé la decisión de comprar un billete de avión y en 3 horas estaba en un avión volando de vuelta a casa, ¿no? O sea que cambié de por la mañana decir que era imposible que volviera por el coronavirus y por la tarde ya estaba volando de vuelta a Barcelona. Entonces todo pasó muy rápido y por lo tanto también tu cuerpo y tu cabeza tardan un tiempo en asimilarlo y para mí al principio me quedé solo con las cosas buenas de volver, estaba muy contento de estar en casa de mis padres, de volver a estar con mis hermanas, con mis padres, de estar con ellos, de comer juntos y por eso creo que tardé un tiempo en empezar a, bueno, pues a sentir el shock de haber abandonado mi vida anterior, una vida en la que estaba continuamente en movimiento, por una nueva vida, una nueva normalidad, esta palabra o este sintagma que tanto se ha repetido, en el cual no tenía libertad de movimiento, no tenía libertad para emprender mis proyectos y me lo tomé todo como una oportunidad pues para dedicar tiempo a mis proyectos personales, como es el caso del canal de YouTube y algunas otras cositas, todas ellas relacionadas con los viajes de Walliver. Y de eso me ha servido al final la pandemia, pero también es cierto que me ha afectado mucho, como nada nunca me había afectado a nivel de salud mental el hecho de esta pandemia y sé que hay muchísima otra gente que se ha sentido igual y yo soy consciente de mis privilegios, de que mi shock es porque he dejado atrás una vida pues muy intensa por otra de menos intensa y soy consciente de la suerte que tengo de que mi shock sea este, pero al mismo tiempo pues supuso mmm, una ansiedad, ¿no? Me provocó ansiedad el hecho de no poder hacer nada y de haber dejado atrás una vida que en ese momento me estaba llenando tanto, pero ahora ya veo la luz al final del túnel. También me vine a vivir a México, que para mí fue un cambio muy importante en esta pandemia, sin viajar, porque considero que aún no se puede viajar como a mí me gusta y por lo tanto lo que he hecho es buscar mi espacio para estar tranquilo sin poner en riesgo a nadie de contagio y eso es lo que he hecho aquí en México, pero por lo menos el hecho de estar en un país tan distinto, ¿no? Y también tan lejos de casa ya me ha proporcionado un poco ese cambio que necesitaba y me está ayudando mucho y de hecho pues soy bastante optimista con el futuro, ya estoy planificando mi siguiente gran aventura y si todo va bien, aquí
aquí lo anuncio prácticamente en exclusiva, pues este verano ya estaré emprendido en una nueva gran aventura, si las condiciones lo permiten, que sea COVID-friendly. O sea, ya llevo mucho tiempo pensando cómo hacerlo y ya creo que ya tengo la fórmula para poder retomar los viajes sin poner en riesgo ni a mí, ni a nadie, ni ningún sistema sanitario de ningún país que no sea el mío. ¿Te seguimos rascando por estas pistas que nos estás dando o dejamos la intriga para otro momento? Intriga, que aún no lo puedo hacer público y hasta que no sea seguro que se hace no lo haré público. Eso, es que hoy en día pocos planes son seguros, la verdad. Bueno, me gustaría ir acabando. La verdad es que estoy disfrutando un montón, Sergi, hablando contigo, escuchándote sobre todo. Transmites muchísima pasión y convencimiento por lo que estás haciendo y me alegra un montón. Tu familia, tu entorno, ¿cómo te ve? Digamos, en clave positiva el que hayas abandonado, entre comillas, o aunque sea temporalmente, digamos, yo qué sé, esa carrera periodística para la que te habías formado, con la que seguro que tenías un futuro como más estable, por esta un poquito más incierta de viajero, nómada, creador de contenido independiente. Yo tengo mucha suerte también en ese aspecto. La verdad es que soy consciente de esta suerte que tengo. Mi familia me ha apoyado en todo momento. Yo me acuerdo cuando se lo comenté a mis padres que quería hacer esto de viajar sin fecha de vuelta por todo el mundo, lo que ellos me contestaron es si a ti te hace feliz, a nosotros nos hace feliz, que creo que es lo mejor que te puede contestar tu familia, ¿no? Cuando decides tomar una decisión como esta. Y si bien creo que en ese momento tampoco eran conscientes de lo que estaba a punto de pasar, yo tampoco lo era. Al final, mis padres, que son las personas que más me han apoyado, también han sido pues, las personas que más han sufrido, ¿no? Sobre todo cuando estaba en aventuras como en Mongolia y ya no te digo en Nepal, que podíamos estar 7, 10 días sin comunicarnos, pues obviamente ellos son los que lo han pasado peor, los que han estado más preocupados y aún así, pues me siguen apoyando, aunque mi madre, medio en broma, medio en serio, ya me empieza a preguntar lo típico de, bueno, a algún sitio te vas a enamorar y allí formarás una familia. Y yo le digo, pues la verdad de lo que pienso, que obviamente puede ser y que si pasa estaré encantado de que pase, pero que de momento no está pasando y que de momento lo que mi cuerpo y mi cabeza me piden es más viaje y más aventuras. Bueno, Sergi, lo dicho, me pasaría horas hablando contigo. Ha sido un verdadero placer, la verdad, conocer más a fondo de tus aventuras. Muchas de ellas las había conocido gracias a Twitter, que es por donde empecé a seguirte cuando arrancaste tu viaje. Luego ya me he pasado a disfrutar en YouTube y bueno, no me gustaría cerrar la entrevista sin que pues le indicaras a los oyentes dónde pueden conocer más de estas aventuras y seguirte. Sí, mi nombre es Sergi Nanue, pero en las redes sociales también se me encuentra con el nombre de mi proyecto, que es Los Viajes de Wallider. Entonces, yo donde soy más activo o donde estoy más centrado, lo que me gusta más es en YouTube, porque, bueno, es un canal que me encanta hacer vídeos. Creo que, bueno, pues los espectadores se convierten también en parte del viaje y mucha gente me lo dice y eso a mí me hace muy feliz. Pero aparte también estoy sobre todo en Instagram, donde voy colgando fotos, también se me puede encontrar en Twitter y tengo intención brevemente de empezar también en Twitch, donde ya he pensado algunas ideas que creo que pueden ser muy interesantes para un canal de viajes y aventuras como el mío. Bueno, pues estaremos súper atentos a las novedades. Aquí tendrás siempre un huequecito para volver a compartir aventuras un poquito más adelante y, bueno, sobre todo darte las gracias por haber compartido y con tanta sinceridad y detalle pues anécdotas y vivencias y aprendizajes de tu viaje. Sergi, lo dicho, un gustazo. El placer ha sido absolutamente mío. Me encanta hablar de viajes y además con un crack como todos los viajes, Pablo, es todo un placer. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.